Y la palabra es chipá. El guaraní es un idioma de sílabas agudas. Y les voy a poner un ejemplo fácil. ¿Cómo se dice en guaraní, Ale, caballo? Caballo. Fabi, ¿cómo se dice vaca? Vaca. Oveja. Oveja. Muy buena. Cabra. Cabra. Y por último, camisa. Daikwai. Camisa. 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 No se mandó ahí. Lo que quiero nomás que se fijen en este ejercicio, ¿verdad? Yo les dije caballo y fue caballú. El acento fue al final. Dije vaca, fue vaca. Vaca. Dije oveja, oveja. Camión. Cabra, cabará, ¿verdad? Mesa. Mesa, mesa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que van a encontrar? Que los acentos guaraní son agudos. Todas las palabras, guatá, carumba, apoñe, todas tienen acento final. Las del castellano tienen acento en el medio. Y eso son palabras llanas, las que abundan en castellano, y palabras agudas en guaraní. Por eso es chipá, y por eso en el primer caso también, correctamente pronunciado, es paraguay. Que lastimosamente por causa y efecto de los españoles que llegaron, que nunca jamás pronunciaron la I, no les salió la I, quedó en Paraguay. Y es Paraguay, así como Uruguay es Uruguay, así como Tacuarí es Tacuarí. O Tapiracuay, decimos ahora Tapiracuay.